Pues muy buenas a todos, yo soy Osler y he querido dar un punto de innovación al foro y en lugar de escribir un hilo de neurobiología del sueño que a lo mejor hubiese sido un poco pues farragoso de leer, de comprender, pues he pensado que quizás haciendo un vídeo de una manera muy rápida, sin ningún tipo de ensayo, por lo que seguramente voy a titubear bastante, pero espero que vuestra paciencia supla mi carencia de habla espontánea, pues va a conseguir que esto nos guste a todos y nos enganche. Entonces, básicamente, he creado un índice de contenidos para que veáis más o menos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de los tipos de sueño que hay, porque hay un sueño que es de ondas lentas, que es el que ocupa el 75% de nuestro ciclo mientras dormimos, y un sueño REM, que es el más conocido, que es el que dice toda la gente que es donde ocurren los sueños y que se recuerdan y tal. Luego lo hablaremos. Vamos a hablar de las teorías acerca de la fisiología del sueño. Vamos a hablar de, bueno, pues qué teorías postulan qué determinadas zonas son las que tienen que ver con este proceso de pérdida de consciencia que es el sueño. Vamos a hablar de los centros nerviosos y las distintas sustancias que proponen esas teorías fisiológicas. Vamos a hablar de los efectos que tiene en el organismo el sueño, pues que es reparador, etcétera, etcétera. Vamos a dar una breve introducción acerca de las ondas cerebrales porque quiero hablar de los cambios que hay en los patrones de ondas cerebrales durante el sueño, que es un tema bastante interesante, pero que hay que hacer pues una breve introducción antes. Entonces vamos a hablar, ahora sí en materia, de los tipos de sueño. Nosotros tenemos que representar en un eje, pues de alguna manera, el periodo en el que estamos dormidos. Y esto supondría un 100% del tiempo que estamos dormidos. Lo primero que tenemos que hacer también es definir qué es el sueño. El sueño es una pérdida de la consciencia, pero que es reversible. Es decir, con un estímulo yo voy a conseguir volver a recobrar la consciencia. Esto sirve, por ejemplo, para diferenciarlo del coma. El coma es un estado de pérdida de consciencia donde no hay manera de que el paciente o la persona pueda recuperarla por muchos estímulos que yo le dé. Entonces, en un sueño normal vamos a diferenciar pues dos tipos de sueño, ya lo hemos dicho. Hay un sueño que es de ondas lentas y un sueño que es un sueño REM. Entonces, más o menos el 75% del sueño es de ondas lentas, ¿vale? Y el 25% restante sería un sueño de tipo REM. Entonces, ¿en qué consiste este sueño de ondas lentas? Pues el sueño de ondas lentas, sobre todo, es el sueño reparador. Es el sueño que claramente predomina en la primera hora del periodo en el que dormimos y sirve fundamentalmente pues para disminuir todo el metabolismo del organismo. ¿Vale? Disminuir el metabolismo. Entonces, ¿esto cómo se expresa? Pues disminuye el gasto metabólico, es decir, la energía que utilizan nuestras células, disminuye también, por ejemplo, nuestra frecuencia respiratoria, disminuye nuestra tensión arterial, hay una relajación de la vasculatura periférica de todo el organismo y de alguna manera, pues hay una inhibición de todos estos sistemas que están pues en auge cuando estamos despiertos. Hay mucha gente que dice que en el sueño de ondas lentas no se producen sueños, es decir, actividad onírica. Esto es falso. Sí que, bueno, pues se sueña en el periodo de ondas lentas. Lo que pasa que no se va a archivar como pasa con los sueños de la fase REM a largo plazo. Es decir, no hay una consolidación de los sueños en la memoria. ¿Vale? Entonces, bueno, que os quede claro que el sueño de ondas lentas es el sueño que nos va a permitir que nos recuperemos de un día muy cansado y que nuestro organismo pues esté descansado y tal. Y luego tenemos pues el sueño REM, que es el sueño que ocupa el otro 25%. Entonces este sueño REM fundamentalmente se da en periodos de cada 90 minutos. Es decir, cada 90 minutos de un sueño de ondas lentas vamos a tener un periodo REM. De hecho, el número de periodos REM se va incrementando conforme avanza las horas en las que dormimos. Es decir, conforme estamos más descansados a lo largo de la etapa del sueño, va aumentando la frecuencia de las fases REM. ¿Vale? Con lo cual, pues al final ya no son 90 minutos, sino que pueden ser pues 85, 80, etcétera. La duración de lo que es en sí la fase REM está entre los 5 minutos y los 30. ¿Y qué caracteriza a esta fase? Pues por su propio nombre, se denomina Rapid Eye Movement, que quiere decir movimiento rápido de los ojos. ¿Por qué? Porque durante esta fase
los músculos orbiculares, que son los que permiten mover y desplazar los ojos en una dirección o en otra, van a estar pues actuando y van a provocar pues ese vaivén del globo ocular. Entonces, ¿qué características componen el sueño REM? Pues bueno, en primer lugar, es un sueño que se parece al de la vigilia. Es decir, la actividad cerebral en el sueño REM es casi como el de la vigilia. De hecho, el gasto metabólico puede aumentar incluso un 30% comparado con el sueño de ondas lentas, que es casi la energía que consume el cerebro cuando está tranquilo durante la vigilia. Luego, por otra parte, el tono muscular está inhibido, es decir, vamos a estar muy relajados, ¿vale? Por otra parte, pues cuesta mucho más despertar a una persona cuando se encuentra en esta fase REM, ¿no? Va a costar mucho más, pues a pesar de que uno le grite o le zarandee, despertarle. Por otra parte, la frecuencia cardíaca y respiratoria que hemos visto que en el otro tipo de sueño descendían, pues aquí van a ser muy irregulares. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria van a ser muy irregulares. Y de alguna manera en esta fase de sueño se producen las actividades oníricas más vívidas, es decir, esas pesadillas, esos sueños que luego nos acompañan a lo largo del día, se producen clásicamente en esta fase, que es la fase REM. ¿Por qué? Porque esos sueños se van a consolidar en la memoria, que es lo que no hacían en el tipo de sueño largo. Una vez vistas las diferencias que hay entre el sueño de tipo de ondas lentas y el sueño REM, vamos a ver qué teorías se propugnan y que nos intentan explicar este fenómeno del sueño. Entonces, hay dos tipos de teoría del sueño. Hay una teoría que se llama teoría pasiva del sueño, que, bueno, pues lo que dice es que, vamos a ver, en el cerebro hay una serie de centros, ¿vale? Esto sería un esquema de un cerebro con el tronco y la médula, muy arcaico. Entonces nos dicen que, bueno, pues que habría una serie de estructuras que de lo que se encargan es de... Perdón, que se me ha ido ahí el tablero. Que se encargan de alguna manera, activar a todo el cerebro enviando señales y que por mero agotamiento, pues paran de enviar estas señales. Por lo tanto, básicamente es pues como el músculo. Cuando uno está corriendo mucho tiempo, el músculo llega a un momento en el que no puede más y tú tienes que parar. Pues esto es igual, la actividad cerebral ha estado funcionando a lo largo del día y cuando ya no puede más, se para y provoca el sueño. Pero esto se vio refutado y ahora tenemos una teoría que se llama la inhibición activa, que es el modelo que siguen todos los investigadores en la actualidad. Y esto se descubrió porque en las ratas, al seccionar una parte del cerebro, hacer un corte muy finito que no impedía que las ratas murieran y siguieran ejerciendo su actividad diaria, lo que se conseguía con ese tipo de corte es que no pudiesen dormir, de tal manera que a las 2-3 semanas de puro agotamiento, por no poder descansar, luego hablaremos de las funciones fisiológicas del sueño, pues las ratas morían. ¿Dónde se ubica este corte? Pues en este plano sagital del cráneo lo que vamos a ver va a ser una parte resaltada en naranja, que aquí se llama puente de Varolio, también se llama protuberancia, y que es donde los investigadores descubrieron que si hacían un corte justo a la mitad, iban a provocar la imposibilidad para dormir. Es decir, lo que se demuestra con este experimento es que hay pues una región que tiene unas determinadas neuronas que deben encontrarse por aquí y que son las que se encargan de inhibir a las neuronas que nos mantienen con consciencia. Y de tal manera que cuando se daña esa zona, pues no podemos dormir, porque no hay inhibición posible. Entonces, ¿dónde están estas zonas tan concretas del cerebro? Bueno, pues esto es un poco especulativo, no se sabe muy bien, pero se insinúa que hay una serie de zonas, de neuronas, que se agrupan en lo que se conocen como núcleos del RAFE, que irían desde la protuberancia hasta el bulbo raquídeo. Entonces, estas agrupaciones de neuronas son las que se encargarían, mediante la secreción de serotonina, de inhibir al resto del cerebro, que de alguna manera se encarga de la activación del mismo. De tal manera que, por ejemplo, a nivel experimental se ha visto que si se dañan cualquiera de estos núcleos del RAFE, lo que vamos a conseguir va a ser una imposibilidad para dormir. ¿Vale? También, y esto ya me lleva al otro punto de la ponencia, es el de las sustancias. Y es que se ha visto que si yo administro bloqueadores de la serotonina en ratas a unas concentraciones bastante elevadas y directamente dentro del cerebro,
esas ratas no van a poder dormir porque estoy bloqueando la serotonina, que es el neurotransmisor que en teoría está inhibiendo a las formaciones neuronales que nos dotan de consciencia. Estas estructuras, de hecho, que nos dotan de consciencia, se llama formación reticular ascendente activadora. Es una región que es muy difícil de delimitar porque tiene muchos planos, es muy compleja a nivel histológico. No me parece que sea necesario comprender dónde está ni cómo funciona para este vídeo, que es simplemente una mera introducción. Pero simplemente pues eso, nos quedamos con que hay ciertos núcleos que son los que van a estar inhibiendo al resto del cerebro. Por otra parte, se ha visto que hay lesiones en determinadas áreas del cerebro que pueden dañar regiones que se encargan también de inhibir la actividad cerebral. Es decir, si yo, por ejemplo, daño esta región del hipotálamo, ¿vale?, que se denomina área supraquiasmática rostromedial, pero que bueno, área supraquiasmática rostromedial, también se va a conseguir efectos de incapacidad para poder dormir. Es decir, pues de alguna manera lo que también se está demostrando con esto es que esta zona puede ayudar a inhibir al cerebro, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hay una zona, unos núcleos del tálamo, que el tálamo es esta estructura que está aquí, que si son dañados también se impide pues el que una persona pueda dormir. Pero bueno, esto realmente también es muy raro de ver en la clínica, se ha visto experimentalmente en ratas y tampoco se puede de alguna manera inducir todo lo que ocurre en un mamífero pequeño al humano, ¿no? Y ya como mero acontecimiento curioso, es que lo que se vio fue que en ratas que son privadas de la capacidad del sueño, es decir, a ratas que no se les deja dormir, pues a lo mejor durante 3 días seguidos, 3 días sin dormir, secretaban una sustancia que inyectada dentro del cerebro de una rata normal, que no había sido alterada, le inducía el sueño. Es decir, que la falta de sueño secretaba sustancias que en otras ratas provocaban el sueño. Esto se dio un nombre a una sustancia que se llama péptido de muramilo. Este péptido de muramilo sería la sustancia que de alguna manera pues también está relacionada, no solo la serotonina, con el sueño. Pero es una cosa que es muy experimental y que realmente en humanos pues ahora mismo no tiene una relevancia importante. Entonces, con esto más o menos hemos hablado de el sueño, los tipos de ondas que hay, los tipos de sueño que hay, el sueño de ondas lentas, el sueño REM, cómo se produce el sueño, qué tipo de sustancias actúan, qué tipo de núcleos dentro del cerebro actúan. Entonces esto nos sirve como una mera introducción. A continuación lo que voy a hablar va a ser pues de los efectos fisiológicos del sueño y del tipo de ondas cerebrales que hay y todo esto.